Sabino, allí está con nosotros. Cardenal, muy buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel. Un gran saludo. Muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto. Mire, Cardenal, como siempre, saludamos las preocupaciones de la Conferencia Episcopal, de la jerarquía católica en nuestro país. Estas últimas expresadas sobre el tema de la inseguridad entran en sintonía con lo que nosotros hemos dicho. Es una alerta permanente sobre lo que pudiéramos denominar genocidio amponil. Sí. El presidente Chávez ha dado una explicación que sin el tinte político que no quisiera abordar, sí deja de fondo algo que le planteaba yo a Milos Alcalay hace algunos minutos. El tema de la droga. Miren, más de 100.000 asesinatos y últimamente más de 44 efectivos policiales asesinados en Caracas. El tema del jefe del Plan Caracas Seguro, un guardia, sí, claro, dirigente acribillado en los teques de Estado Miranda. El presidente Chávez da esta explicación. Adelante. Un plan que es para nosotros muy peligroso, que está siendo diseñado en Colombia por Estados Unidos con apoyo de algunos sectores de Colombia para llenarnos de paramilitares aquí. Y ya nosotros estamos sintiendo el impacto aquí en Barinas, en el estado Apure, en el Alto Apure, en Táchira, en Zulia, a lo largo de la frontera. Y llegan hasta Caracas, pero no andan con fusiles, ni andan uniformados, no. Andan haciendo trabajo en los barrios, vendiendo cocaína por debajo del precio de, vamos a llamarlo así, del mercado. Muy barata, quinta columna, para ganarse las bandas y los delincuentes de los barrios e ir armándolos con armas de guerra. Es un plan del imperio norteamericano. Y hay que decir que la base de operaciones desde la cual se está planificando y lanzando eso contra Venezuela, lamentablemente se llama Colombia. Yo di instrucciones incluso, vamos a tener que ir a las instancias internacionales. Hey, muchachos, febrero de 2008 y ha permanecido el discurso. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, mira, yo no sé si sea un plan preestablecido de Colombia, eso de la droga a través de paramilitares. Lo que yo sí sé, y como arzobispo de Valencia primero y arzobispo de Caracas después, es que el problema de la droga es sumamente grave y no ha habido ni de parte del gobierno, de parte del Estado, ni tampoco de parte de la sociedad, de parte de los organismos organizados, organismos del pueblo venezolano, una lucha suficientemente contundente contra la cuestión de la droga. ¿Por qué? No sé, bueno, por la cuestión del dinero, ¿no? El gran problema que nosotros tenemos es que se ha ido degradando la conciencia de muchos venezolanos y se ha colocado el dinero como el Dios fundamental, ¿no? Al cual se le rinden todos los honores. Claro, pero instituciones que dependan de un gobierno como el del presidente Chávez, que se dice ser justamente el anticapital, no comprende uno que pudieran estar orientados en ese privilegio al dinero y el abandono a sus funciones de dar seguridad a la gente. Sí, yo no creo que sean las instituciones, sino son las personas. Es decir, el gran problema que nosotros tenemos en Venezuela es precisamente la pérdida de valores morales. Y ya lo decía el cardenal Lebrun hace muchísimos años, ¿no? El problema de Venezuela es una crisis moral, es una crisis, decía él, del corazón. Y yo creo que en ese sentido, pues, nosotros estamos lanzando ese alerta, el episcopado venezolano, de todas nuestras comunicaciones colectivas, y cada uno de nosotros en sus diócesis, yo personalmente en todas mis predicaciones, pues, hablo mucho sobre estos temas, ¿no? El tema de la droga, el tema de la inseguridad, porque el derecho fundamental que tenemos los venezolanos es el derecho a la vida, y el derecho a movernos libremente, y el derecho a la tranquilidad. Pero esto realmente, sobre todo a partir del año 2001, cuando se comenzó a aplicar el Código Orgánico Procesal Penal de una manera absolutamente indiscriminada y se puso en libertad una gran cantidad de delincuentes, ¿no? Pues eso se ha ido haciendo cada vez peor, ¿no? Y tenemos pues lo que tú acabas de mencionar. Por cierto, yo aprovecho para expresar mis condolencias, mi pésame más sentido a todos los familiares de todas esas personas que en los barrios, en las urbanizaciones, en los diversos sectores de la sociedad venezolana, del pueblo venezolano,
pues han sido víctimas del AMPA. Por ejemplo, la familia del mayor Delgado, asesinado recientemente, siendo él uno de los jefes del Plan Caracas Segura, pero también las familias de todos esos muchachos que son asesinados por balas frías o en enfrentamientos o simplemente por cualquier cosa, por quítame estas pajas en los barrios de Caracas, ¿no? Es una cosa realmente terrible y yo les expreso a ellos pues mis condolencias. El problema que nosotros tenemos es precisamente entonces el que hay que afrontar esta cuestión de la delincuencia y de la violencia de una manera global. Por supuesto con la educación, por supuesto con la enseñanza religiosa, con la predicación que nosotros hacemos permanentemente. Lo que pasa es que esa gente que está metida en el narcotráfico o en la delincuencia no van a misa y no leen los periódicos y ni siquiera ven la televisión, los programas importantes, ¿no? Pero nosotros estamos permanentemente llamando la atención sobre eso. Pero hay un asunto que es muy importante, que es que los organismos del Estado tienen el deber constitucional de protegernos a todos nosotros, de proteger nuestra seguridad personal y patrimonial. Y aparentemente no están siendo eficaces en el asunto, porque cuando asesinan a un coronel de la Guardia Nacional en un secuestro, asesinan a un capitán de navío, creo, en Margarita, eso fue hace como mes y medio, y ahora un mayor de la Guardia Nacional, pues inclusive las mismas personas que tienen en sus manos la capacidad y la fuerza necesaria para reprimir la delincuencia, para evitar el crecimiento de la violencia, son víctimas de esa misma violencia. De manera que hay un problema sumamente grave y deben entonces los organismos del Estado actuar para garantizarnos la seguridad personal y patrimonial. Usted sabe que en este programa hacemos preguntas a veces un poco gruesas, ¿no? Sí, cómo no. Mire, cardenal, no se puede decir que este gobierno no sea rudo, no tenga determinación. Por lo menos la fogosidad al presidente hay que reconocérsela. Sí, claro. Sin decir si es para bien o para mal. No me voy a meter en ese paquete además porque la gente ya sabe qué es lo que uno piensa. Pero, cardenal, el autoritas de un militar para poner orden en su zona de responsabilidad es justamente algo que ha calificado a quienes comandan con efectividad. La pregunta gruesa es la siguiente. Por estos días se ha comentado mucho que este estado de terror que se ha sembrado en el país, en el que la gente sabe que si protesta en lo político, en lo social, puede ir presa, que si se desenvuelve con el ejercicio de todos sus derechos ciudadanos, saliendo libre de tránsito, si hace una vida normal, puede resultar muerto en cualquier parte de la calle. Entonces me enclaustro. El miedo. Dicen que ese miedo es una política del Estado para desmovilizar al país y tenerlo acoquinado. ¿Usted cree que se pueda llegar a tanto, pensar así? Mira, no sé, yo lo que sí sé es que los esfuerzos del gobierno han sido ineficaces para eliminar uno de los factores que influyen en ese miedo que nos tiene a todos acoquinados y que es la delincuencia, ¿no? Pero también es evidente que sobre todo a partir del mes de agosto, ¿no? Cuando se estaba discutiendo la nueva ley de educación, hubo una manifestación en las afueras del Capitolio, hubo otra manifestación después en rechazo a la ley de educación, etcétera. Bueno, un montón de gente presa, los 11 reporteros de Últimas Noticias golpeados, ¿no? Y luego 11 trabajadores de la Alcaldía Metropolitana y Julio César Rivas preso, y luego Richard Blanco y en fin, una serie de acciones, ¿no? Que ciertamente, si no es que haya una intencionalidad como algunos lo plantean, ciertamente producen ese efecto, ¿no? Afortunadamente, ya gracias a Dios, casi todos los que fueron presos en esos momentos están libres, excepto Richard Blanco, que está preso, a mi modo de ver, injustamente, porque habría que demostrar en primer lugar que él estuvo realmente golpeando a ese funcionario de la Policía Metropolitana, cuando lo que aparentemente aparece es que lo estaba defendiendo. Pero no solamente eso, es que en la hipótesis
de que hubiese que investigarlo, debería ser investigado en libertad, ¿no? De manera que yo creo que ciertamente Richard Blanco debe estar libre y tener un juicio justo, pero disfrutando de su libertad, porque... Si yo